Por si las moscas, vamos a hablar de derechos de las audiencias y libertad de expresión. A propósito de una resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia que le devuelve al Instituto Federal de Telecomunicaciones una facultad para pedirle a los concesionarios de radio y televisión que defiendan el derecho de las audiencias, particularmente en un punto que parece crucial, que es distinguir entre opinión e información. Esto, como todo recientemente ha provocado ya una polémica. Los concesionarios de radio y televisión han señalado que se trata de un ataque a la libertad de expresión, y para ayudarnos a desbrozar este tema y otros que se derivan de este asunto, me acompaña Gerardo Albarrán. Él es defensor de las audiencias de Ibero 90.9, pero también una de las personas que más sabe en este país de derecho de la información. Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? Muchas gracias por la invitación, y un placer estar de nuevo en Canal 22. Tal vez valdría la pena decir que como medio público, Canal 22 tiene una opinión específica sobre derechos de las audiencias, porque el propósito de un medio público, a diferencia de un medio privado, es distinto. ¿Podríamos comenzar por hacer esta distinción y hablar de los derechos de las audiencias desde un medio público? Sí, por supuesto. La gran diferencia entre el medio público y el medio privado es precisamente la audiencia. En el caso de los medios privados, todos los que somos consumidores de estos medios, somos a la vez el producto que ellos venden a los anunciantes. Esa es la parte comercial. Y si bien los medios privados, desde la reforma constitucional, que consideró a los servicios de telecomunicaciones como un bien público. Desde entonces, la televisión y la radio privada ofrecen un servicio público, tienen este cariz eminentemente comercial, a diferencia de los medios públicos. En los medios públicos no se busca el rating, no se busca una audiencia masiva. En los medios públicos, la audiencia es la nación, independientemente de quién te esté sintonizando. No importa si si alguien en particular no te ve, tú como medio público igual te diriges a toda la nación sin ninguna exclusión. Y en ese sentido, pues los medios públicos tienen doblemente la obligación de respetar y salvaguardar y promover los derechos de las audiencias, porque a fin de cuentas, para ellos trabajan ustedes. Claro. Bueno, ¿por qué no comenzamos también por definir, Gerardo, para el debate, qué es el derecho de las audiencias? Bueno, los derechos de las audiencias son, jurídicamente, son un derecho indeterminado, es decir, no hay una visión unívoca sobre esto, aunque sí podemos decir que básicamente es el derecho que tiene la sociedad a recibir información de calidad, veraz, oportuna. Están muy vinculados los derechos de las audiencias a lo que es la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, que son dos derechos complementarios para lo que viene siendo la posibilidad de participación de la sociedad en los asuntos públicos. El derecho a la información es aquello que nos permite, como individuos y como colectividad, incluso el control de las instituciones y de los procesos públicos en democracia. ¿Quién defiende este derecho de las audiencias? Originalmente los derechos de las audiencias, que ahora llamamos derechos de las audiencias, nacen como un reconocimiento desde los propios medios del sentido social que tenemos
frente a la gente. Nace como defensorías del lector, nacen los periódicos, y esto viene desde 1922, wow. Fíjate nada más, y nace no en Occidente, nace en Japón. En 1992 el diario Asahi Shimbun, y después seguido por el Yomiuri Shimbun, dos diarios de Tokio que hoy día los consideraríamos dos pequeños periodiquitos que tiran más de 10 millones de ejemplares diarios, ¿sí? Que crean mecanismos de supervisión no solo de calidad de sus contenidos, sino de vigilancia del cumplimiento de la función social de la prensa. Y esto después se recupera en 1966 en Kentucky, en el San Luis Louisville and Courier, que crean la primera defensoría del lector. Todo esto forma parte de lo que en los medios llamamos los mecanismos de autorregulación, que son aquellos instrumentos que los medios y los periodistas nos damos voluntariamente a nosotros mismos para controlarnos, autocontenernos y respetar el derecho a la información de la sociedad, que es el punto central de todo esto. Después viene ya un desarrollo legislativo en el mundo al respecto, y ahora se está elevado primero el derecho a la información como un derecho humano universal reconocido mundialmente, y desde 2013 aquí en México forma parte de los derechos humanos protegidos, reconocidos y protegidos por nuestra Constitución. Están en el último párrafo del artículo 6º constitucional. ¿Quién defiende los derechos de las audiencias? Pues actualmente es un modelo que podría llamarse mixto, porque lo mismo la inmensa mayoría del planeta lo hace de manera voluntaria como mecanismo de autorregulación. Eso ocurre prácticamente en todo el mundo, excepto en Colombia y en México, donde leyes específicas ordenan a los medios electrónicos tener un defensor de las audiencias y un código de ética. En el resto del mundo esto es absolutamente voluntario, aunque no por ello no dejan de estar regulados los medios de diversas formas, dependiendo la realidad de cada país. ¿Te parece bien si dejamos la conversación en este momento para retomarla después de este corte? Creo que has tocado varios puntos muy importantes, Gerardo. Regresamos. Seguro. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos de derechos de las audiencias y libertad de expresión. Acompaña Gerardo Albarrán, tal vez uno de los mayores especialistas en México sobre derecho de información. Antes del corte, Gerardo hablaba de esta tensión que puede provocar entre la defensa de los derechos de las audiencias y la libertad de expresión. Decía que los derechos de las audiencias normalmente y en la mayoría de los países es un asunto que atañe a los propios medios como una forma de autorregularse y de ofrecer ciertas garantías de que la información que recibe la audiencia es de calidad, excepto en un par de países, decía Gerardo, México y Colombia, en donde cae del lado del Estado. La pregunta, Gerardo, es si en estos países en donde está sentado en la Constitución y recae también como una de las facultades del Estado defender de las audiencias, la defensa de las audiencias, entramos en un pequeño conflicto, como se está viendo ahora, entre libertad de expresión y defensa del derecho de las audiencias. Así es, hay una colisión de derechos. Nada más antes una precisión importante.
En Colombia, a diferencia de lo que se hizo aquí en México, la ley mandató a las televisiones, primero a las privadas y luego a las públicas, a tener este defensor de las audiencias, cada una de ellas, y su propio código de ética, pero sin intervenir en las formas de designar al defensor o a la defensora, ni mucho menos en los contenidos de los códigos de ética. Aquí los medios quedaron en absoluta libertad de determinar cómo y quién sería la persona designada para ser titular de la Defensoría y los contenidos de los códigos de ética. En México, la ley condiciona la designación de los defensores de las audiencias y condiciona también los contenidos de los códigos de ética, lo cual, por cierto, es una aberración. Entonces, tenemos una colisión de derechos entre el derecho a la información y la libertad de expresión frente a los derechos de las audiencias, lo cual es una gran paradoja del derecho, porque ambos, todos estos derechos, son parte de lo mismo. Si estamos pensando en un sistema democrático, necesitamos la libertad de expresión y necesitamos el derecho a la información y el acceso a la información para poder ejercer nuestra función en democracia. Y para eso necesitamos tener medios que cumplan con los derechos de las audiencias. Pero aquí pareciera que se han encargado de ponerlos en contraposición. Primero el IFT al sobreregular, según yo, los derechos de las audiencias, pero también muchos defensores y académicos que han propugnado por ponerle cotos a las televisiones privadas, ¿sí?, en la designación de defensores y de los contenidos de los códigos de ética. En cualquier caso, creo que es muy importante subrayar que los códigos de ética y las defensorías de las audiencias son instrumentos complementarios del derecho, no son supletorios del marco jurídico que protegen a los derechos de las audiencias desde una perspectiva garantista de derechos humanos. La autorregulación tampoco suplanta al mercado, sino que compensa sus insuficiencias. Yo mismo soy defensor y promotor de la autorregulación de los medios, porque estoy convencido de que esto solo puede funcionar a partir de que medios y periodistas reconozcamos voluntariamente, como un ejercicio de conciencia y de voluntad, ¿sí?, que los derechos de las audiencias existen, que se deben de respetar, y que las audiencias, y cuando digo audiencias me refiero a la sociedad toda, son la única razón de nuestra existencia. Yo, como periodista y como defensor de las audiencias, no trabajo para un medio, trabajo para la sociedad y trabajo para las audiencias. Creo que eso es un punto que hay que destacar en esta discusión. Bueno, pues es un reenfoque interesante, Gerardo. Hablemos de de la sustancia de esta polémica, y es la idea de que en un futuro cercano se exija a los concesionarios de radio y televisión que en sus emisiones hagan una distinción entre opinión e información. En la práctica, ¿qué crees que pasaría? Vamos a ver qué ocurre. La Cámara de Diputados tiene 60 días naturales a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó el amparo que se había concedido ya para devolverle al IFT estas facultades. 60 días para que esto ocurra. Así que esto es en el plazo prácticamente inmediato. Inmediato, sí. Yo lo que estoy previendo es que tal vez se va a polarizar todavía más, y que tenga que subir hasta el pleno de la propia Corte, ¿no? Porque no, incluso podría llegar a instancias internacionales, porque es muy difícil armonizar esta particularidad. Hay argumentos a favor y en contra
de esta determinación para mantener separadas estas dos cosas. Los argumentos a favor, ¿por qué se debe separar la información de la opinión? Pues en principio, porque forma parte de las prácticas éticas internacionales. Esto no es algo que se esté inventando en México ni que esté surgiendo en este momento. Esto es algo que ocurre en el mundo y está en los principales códigos de ética de no solo nacionales, sino incluso supranacionales, como puede ser el Código de Ética Periodística Europeo. Se debe separar porque la libertad de expresión por sí misma no es un fin. No es un fin en sí mismo. La libertad de expresión es un derecho humano, es decir, es un derecho de todos. Y los medios y los periodistas lo ejercemos de forma profesional para promover el derecho a la información de la sociedad. Y uno de los argumentos más fuertes para defender esta separación de opinión e información, pues es que la mezcla de estos elementos implica la manipulación del derecho a saber de la sociedad, porque cuando desde los medios estamos opinando al mismo tiempo que estamos informando, pues esto impide al ciudadano formar su propio juicio desde los datos duros y sesgan la información. Esos son básicamente los argumentos. Y por otro lado, algo que también es importante subrayar aquí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ratificar este amparo y esta obligación de separar información de opinión, no está prohibiendo a los medios opinar. Exacto. ¿Sí? No se prohíbe opinar. Lo que se mandata es distinguir la opinión de la información. ¿Sí? Muy bien. Ojo con eso. De ninguna manera implica una censura. En contra, ¿por qué no se puede hacer esto? Pues en principio, porque los medios, el periodismo, pues no son imparciales. ¿Sí? Tienen puntos de opinión. El periodismo se hace siempre desde un punto de vista particular y además siempre es ideológico. Tú, yo, cualquiera de nosotros en los medios tenemos un punto de vista. Este punto de vista es ideológico, forma parte de nuestra naturaleza y nuestro quehacer está impregnado de esto. Yo soy un hombre de izquierda y te cuento el mundo desde ahí. Muy bien, vámonos a un corte, Gerardo, para entrar a un tercer segmento y terminar de desgranar las implicaciones de este choque entre libertad de expresión y derechos de las audiencias. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablo con Gerardo Albarrán sobre este tema que nos resulta fascinante sobre derechos de las audiencias y libertad de expresión. Gerardo, creo que es fascinante en parte porque a veces se trata de asuntos literalmente de vida o muerte. Estamos en medio de una pandemia en donde la información de calidad es absolutamente esencial para poder protegernos, saber qué hacer, cuidarnos, cuidar a los demás. En fin, hay por ejemplo, un tema complejo. Hemos visto en Estados Unidos, en particular, cadenas de televisión, programas de radio, podcast, en donde se defiende la idea de que no hay que vacunarse. En México mismo, algunas de estos concesionarios de los que hemos hablado han mandado mensajes similares. Y entonces ahí nos encontramos otra vez con un conflicto entre responsabilidad, información de calidad, derechos de las audiencias y libertad de información. Y te quiero preguntar cómo arreglar este tema, por ejemplo, en información sobre la pandemia en particular. Es un tema de responsabilidad social de los medios.
Tenemos que asumir el papel que nos corresponde, más allá de nuestras ideologías, más allá de nuestros intereses particulares, extraperiodísticos o incluso comerciales. Recordemos que la información, que es un bien con el cual los medios lucran, no le pertenece ni a los medios ni a los periodistas, le pertenece a la sociedad. Y por lo tanto, tenemos que manejarla de una manera muy responsable, muy precisa y muy acuiciosa. El Estado tiene la obligación de garantizar que la sociedad reciba esta información, y por eso se ha desarrollado los derechos de las audiencias. Lo que pasa es que es muy difícil otra vez regular desde el Estado la ética de los medios y de los periodistas. Son dos terrenos totalmente separados. Decía yo, son complementarios, no supletorios. Así como la ética no suple al Estado de Derecho, pues los instrumentos jurídicos tampoco suplen a los instrumentos deontológicos que tenemos los periodistas. Lo que sí es que si los medios están en algún momento violando los derechos de las audiencias, que se les sancione. ¿Sí? Para eso está la ley y se debe de cumplir. Pero también, por otro lado, tenemos un tema de alfabetización mediática. Las audiencias, la sociedad, tiene también responsabilidad frente a los medios. Tenemos responsabilidad al elegir qué vemos y qué no vemos, a quién le creemos y a quién no, y cómo razonamos sobre los contenidos que nos están llegando. Como sociedad tenemos la obligación de resistir frente a los discursos mediáticos y los discursos políticos que se nos presentan. Como sociedad no podemos simplemente estarlos recibiendo de forma acrítica. Claro, además tocas un tema, perdón, que también es el signo de nuestros tiempos, que es la información falsa. Estaba leyendo, por ejemplo, que si tú lees la información sobre el conflicto en Ucrania desde Rusia, los rusos piensan que son los norteamericanos los agresores, así como en Occidente pensamos que son los rusos los agresores en el tema de Ucrania, y entonces regresamos otra vez al tema de información de calidad, la responsabilidad de los medios y cómo las audiencias pueden o no escoger el mensaje que están recibiendo. Finalmente, Gerardo, ¿cuál sería una práctica sana para el tema de México sobre este tema de diferenciar opinión de información? Una práctica sana sería tener espacios de información que tengan como foco central a la sociedad, su derecho a la información plenamente satisfecho, y entender que no podemos someter nuestro trabajo periodístico a los intereses extraperiodísticos de los dueños de los medios, ni a lo que nosotros como periodistas de repente quisiéramos que fuera el mundo. Es un tema absolutamente de responsabilidad. E insisto con esto de la alfabetización mediática, porque si bien el ejemplo que pones es muy actual, esto de Ucrania, pues tenemos ejemplos mucho más cercanos y cotidianos, como puede ser la misma polarización mediática y política que estamos viviendo aquí en México, ¿no? Como audiencias tenemos también la obligación de repensar lo que estamos recibiendo, y aquí las defensorías de audiencia cobran un papel fundamental, porque siendo nosotros las personas defensoras de los derechos de las audiencias quienes debemos de garantizar y salvaguardar estos derechos, debemos ser muy acuiciosos frente a los propios medios. El trabajo de las defensorías de las audiencias es precisamente ser la conciencia crítica del medio. Tiene una doble dimensión. Hacia adentro es esa, ser la conciencia crítica del medio y estarlos contrastando
con lo que se está haciendo. Pero hacia afuera también, en esa doble dimensión, tenemos la obligación de defender los derechos de las audiencias y de cumplir con una labor de alfabetización mediática, divulgando cuáles son estos derechos y acercándole a la gente el conocimiento de cómo funcionan los medios. Transparentando la toma de decisiones editoriales. ¿Por qué este programa hoy se dedicó a este punto? ¿Por qué tú, que eres el conductor, piensas como piensas? ¿Por qué elegiste esas preguntas y no otras? ¿Por qué decidiste que fuera yo quien estuviera hoy frente a las audiencias de Canal 22 comentando estos puntos? Sí. Gerardo, pues se nos ha terminado el tiempo. Creo que dejas muchísimas cosas para que nos queda pensando. Obviamente, medios públicos tenemos una responsabilidad fuerte sobre este tema. Te quiero agradecer que hayas tomado esta videoconferencia y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.